Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Rodríguez Giraldo del curso M5A de microcontroladores. En esta ocasión voy a explicar el laboratorio número 3, que se trata de las interrupciones externas del PIC 18F4550. Bueno, procedimiento: desarrollar un programa en el microcontrolador PIC que emule el funcionamiento de un horno microondas con las siguientes características. El tiempo se asignará únicamente en segundos desde un teclado matricial y se dará marcha con la tecla asterisco. El tiempo se debe visualizar en cuenta regresiva cuando inicie el funcionamiento del horno, por medio del display 7 segmentos de 2 dígitos. En cualquier momento del funcionamiento se debe poner en pausa la cuenta regresiva pulsando la tecla numeral. El horno debe mostrar un piloto LED encendido que indique si está funcionando o está en reposo. Si la temperatura sube de 60 grados centígrados en el horno, se debe encender un LED de color rojo que alarme al usuario. Al oprimir un pulsador externo al teclado, el horno debe entrar en modo de mantenimiento, para lo cual debe probar los displays con una cuenta del 1 al 9 y los LED indicadores prender y apagar 3 veces. Si se presiona este modo del horno, se debe suspender cualquier acción que esté realizando. Bueno, vamos a revisar la programación. Acá se hace el llamado a las librerías. Declaramos nuestras variables globales. Este es un arreglo que nos va a ayudar a visualizar los valores del tiempo en el display con ayuda de este arreglo. Bueno, aquí están los prototipos de las funciones, una función que es unidades y la otra función que es decenas, que ya más adelante miraremos su funcionamiento. Bueno, en la función principal declaramos nuestros puertos de entrada y de salidas. Entonces, en esta ocasión declaramos nuestro puerto B como entrada, todo como entrada. Nuestro puerto D como salida, o inicializamos el puerto D en 0. Declaramos nuestro puerto E como salida, lo inicializamos en 0 por buenas prácticas de programación. En nuestro puerto A configuramos RA0 como entrada y RA1 a RA6 como salida. Igualmente lo inicializamos en 0. Declaramos el puerto C como una salida, todos los pines, y lo inicializamos en 0. Bueno, aquí configuramos el registro ADCON, que es el encargado de hacer la conversión analógica digital para nuestros pines analógicos de nuestro microcontrolador. Bueno, entonces aquí estamos configurando para que nuestro voltaje de referencia sea el mismo voltaje de alimentación del PIC. Aquí estamos declarando nuestro canal de entrada analógica, ya que en este pin vamos a conectar nuestro sensor de temperatura. Entonces declaramos nuestro canal de entrada analógica. Aquí está configurado todo lo que es el tiempo de adquisición. Aquí configuramos el registro PCFG para declarar qué pines trabajan como entradas digitales y qué pines trabajan como entrada analógica. En este caso, el único pin que trabaja como entrada analógica es el AN0 y el resto está como entradas digitales. Iniciamos el conversor analógico digital y ya aquí empieza nuestro registro INCON, que es el encargado de configurar todo lo que son las interrupciones. Bueno, con el INCON 2 RBIP estamos configurando para que
del pin RB4 al pin RB7 sea interrupción de prioridad baja por cambio de estado. Con el Lincoln 2 RBPU negado, estamos configurando para activar nuestras resistencias de pull-up. Como es lógica negada, se activa por medio de un cero lógico. Con el Lincoln GIE estamos habilitando nuestras interrupciones globales. Con el Lincoln RBIE activamos nuestra interrupción por cambio de estado. Es como el permiso, es el permiso para iniciar la interrupción por cambio de estado. Se debe configurar por medio de un uno lógico. Y el RBIF de Lincoln es la bandera de interrupción por cambio de estado. Cuando se muestra la bandera en 0, quiere decir que está fuera de la interrupción, y cuando la bandera se pone en 1, es porque hubo alguna interrupción en nuestro programa. Bueno, aquí registramos, están nuestros registros para las prioridades, la jerarquía de las prioridades, sea alta o sea baja. Con RCON y PN estamos activando la jerarquía de prioridades, tanto la prioridad alta como la baja, configurándolo con un 1 lógico. En nuestro INCON GIEH activamos la prioridad alta. INCON GIEL activamos nuestra prioridad baja con un 1 lógico en ambos casos. Con INCON IN0 IE es nuestro permiso para la interrupción IN0, que en este caso nuestro microcontrolador ya por defecto IN0, es decir, RB0, está configurado como alta prioridad, ya por defecto viene así. El pin RB0 es de alta prioridad. Con el INCON IN0 IF tenemos nuestra bandera para saber si está o no en nuestra interrupción, si está dentro o ya salió de la interrupción. Bueno, entonces aquí en nuestro bucle infinito, entonces lo que hacemos aquí es correr un 0 lógico en el puerto A, en los pines en donde estará la salida para nuestras columnas del teclado matricial, que ya veremos su funcionamiento en la simulación. Entonces corremos un 0 lógico en donde se encuentran estas salidas. Bueno, ya iniciamos aquí también el conversor analógico digital para nuestro muestreo de datos del sensor de temperatura LM35. Bueno, inicia nuestro conversor. Ya estas variables son estrictamente para nuestro muestreo del sensor de temperatura. Lo justificamos hacia la derecha. Bueno, aquí guardamos nuestro dato del address H, lo guardamos en una variable, y esta variable la guardamos en una variable llamada voltaje. Y ya el voltaje tendremos que hacer aquí nuestra conversión BCD a 7 segmentos para poderlo visualizar y para poder hacer el muestreo. Entonces tenemos que ADC, que es el valor de address, se multiplica por 5 voltios, que es nuestro voltaje de referencia, dividido 1023, que son los bits. Bueno, entonces se dice que en un sensor LM35 la sensibilidad es de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces cogemos el valor que tenemos en voltaje y lo dividimos por 0.01. Bueno, entonces iniciamos con nuestra comparación.
que dice que si la temperatura es menor o igual a 60 grados centígrados, el LED que nos va a alarmar, que en este caso está conectado en el R1, va a estar apagado. Y si la temperatura es mayor a 60 grados centígrados, el LED se prenderá, alarmando al usuario de que la temperatura subió. Bueno, en esta parte ya empezamos con la interrupción del IN0 en el pin RB0. Entonces se dice que si RB0 es igual a 1, es decir, el pulsador que tenemos en nuestro pulsador, que es el encargado de hacer el mantenimiento, por eso está en el RB0, ya que por defecto está configurado como una interrupción de alta prioridad. Bueno, entonces si este pulsador está activado, es decir, si RB0 está en estado 1, entonces entonces quiere decir que entró a la interrupción. Entonces después de esto, lo que hacemos es poner la bandera de interrupción en 0 para que pueda cumplir con esta función, pero que no queden bloqueadas el resto de las funciones. Bueno, ya después, por medio de un for, nos permite realizar el conteo del display desde el 0 hasta el 9 para hacer como el test de prueba de mantenimiento para saber que el microondas está en correcto estado. Entonces hace un conteo desde el 0 hasta el 9, entonces desde que i valga 0 hasta que i valga 9 y va sumando de 1 en 1. Bueno, imprimimos el valor de cada display por medio de nuestro arreglo que inicialmente creamos para ir sumando de 1 en 1 los valores en el display. Bueno, seguido de esto, cuando termine el conteo, por medio de otro for, permitimos que el LED se encienda y se apague 3 veces. El LED que nos indica que el horno microondas está funcionando correctamente. Y bueno, de esto se trata el mantenimiento, el pulsador de mantenimiento para el test de prueba del horno microondas. Bueno, ya aquí empezamos con la interrupción de baja prioridad, que bueno, en este caso sería el funcionamiento del teclado. Entonces, para esto, bueno, es muy importante esta función de decena y de unidades, que son las que nos permiten visualizar en cada display los valores pulsados. Entonces, inicialmente vamos a revisar estas dos funciones. Bueno, está la función de unidades. Entonces, como en nuestro bucle infinito, como ya les había explicado, corremos un cero lógico por los pines en donde están conectadas las columnas del teclado matricial. De esta manera vamos a saber qué tecla está pulsando el usuario. Entonces, es decir, se corre un cero lógico en estas 3 columnas y entonces si por ejemplo, si RA1 está en 0 y nosotros pulsamos el RB4, quiere decir que estamos pulsando la tecla 1, ya que este puerto B del microcontrolador posee resistencia de pull-up. Entonces, si yo presiono una tecla, se va a posicionar un 0 en la entrada de mi pin del puerto B. Es decir, que si hay un cero lógico en una de las columnas y yo presiono una tecla, quiere decir que también habrá un 0 que se posicionará acá y por medio del programa identificará qué tecla es la que está pulsando. Entonces, si el pin en donde está la columna, la columna correspondiente está en 0, ya porque nosotros lo declaramos en el programa y pulsamos una de las teclas de las filas, ya sabremos qué tecla fue la que pulsó el usuario y por consiguiente se visualizará en el display.
Bueno, entonces aquí está así la tecla 1, la 4, la 3, por orden de las columnas. Y cuando se pulse RB7, que en este caso correspondería a la tecla asterisco, entonces se requiere que el horno microondas se ponga en marcha. Y para esto quiere decir que a partir de los dígitos pulsados por el usuario inicia un conteo regresivo hasta el cero. Entonces, bueno, para esto igualmente utilizamos un ciclo for, utilizando la variable de salida, que es la que está en el, por decirlo así, en la memoria del programa que ya ha pulsado nuestro usuario. O sea, a partir de la tecla que ya ha pulsado, se corre la cuenta regresiva. Entonces, bueno, igualmente imprimimos aquí el arreglo con los valores del display y pues decimos que y vaya restando de uno en uno para que vaya disminuyendo. Y aparte de esto se encenderá nuestro LED, que es el indicador de que el horno microondas se encuentra en marcha. Entonces dicho LED se enciende y en esta parte de acá es donde generamos que nuestro LED se apague. Acá. Ya, es decir, cuando ya termina el conteo y sale de la interrupción, nuestro LED se apaga. Bueno, igualmente con el resto de las teclas, para saber qué tecla fue pulsada y poderla visualizar. Bueno, en las decenas pasa exactamente lo mismo, únicamente que declaramos otra variable diferente para nuestro valor de las teclas pulsadas. Y en este caso estas se imprimirán por un puerto diferente, que ya lo vamos a ver en nuestra función del teclado. Entonces entramos a nuestra función del teclado, declaramos estas variables únicamente para esta función. Entonces dice que cuando el contador, que ya aquí se declaró un contador igual a 0, entonces dice que cuando el contador es igual a 0, es decir, cuando apenas presionamos nuestra primera tecla, entonces nuestra función de decenas la guardamos en una variable que en este caso se llama A. Y en el puerto C se visualizará esta variable de A, es decir, lo que antes configuramos en nuestra función de decenas. Se imprimirá por el puerto C. Y el contador aumentará en 1. Entonces ya cuando presionamos nuestra siguiente tecla, ya el contador va a estar en 1. Entonces si contador es igual a 1, entonces guardamos nuestra función unidades en otra variable llamada j, y en el puerto D imprimimos dicha variable, que en este caso pues es lo que configuramos como unidades, y el contador volverá a sumar en 1. Entonces ya cuando el contador esté en 2, que quiere decir que ya se han presionado las dos teclas, entonces el contador será igual a 0 para volver y reiniciar nuestro teclado matricial para seguir digitando las teclas. Y con este while lo que hacemos es salir de la interrupción. Entonces, es decir, cuando las teclas de las filas estén pulsadas, se hayan pulsado, entonces incondit RB y F quiere decir que ponemos nuestra bandera en 0. Es decir, que ya no estamos dentro de la interrupción y se podrá seguir ejecutando nuestro programa principal. Bueno, este es todo el programa. Ahora pasamos a mirar la simulación, nuestro funcionamiento en la simulación. Le damos en correr. Bueno, el programa previamente ya está compilado y cargado en Proteus.
Bueno, muy bien. Entonces, bueno, digitamos las teclas para mirar que se imprima el valor en el display. 08, 19. Bueno, y con la tecla asterisco damos marcha. Ahí empieza el conteo regresivo y el LED que nos indica que nuestro horno microondas está en marcha. Si en cualquier momento de la marcha nosotros presionamos el botón del mantenimiento, este deberá de salir de este conteo, iniciar nuestro test de prueba, es decir, nuestro mantenimiento del horno microondas. Entonces empieza con un conteo desde el 0 hasta el 9 y enciende el LED de marcha 3 veces, que es un test que nos ayuda a verificar que nuestro horno microondas esté en perfecto estado. Entonces se enciende 3 veces y vuelve y queda en su posición normal. Entonces, bueno, en la parte del sensor de temperatura, entonces dice que cuando es mayor a 60 grados centígrados debe encenderse un indicador luminoso que ponga en alerta al usuario. En este caso, este indicador luminoso en rojo pone en alerta al usuario para indicarle que la temperatura superó los 60 grados. Si la temperatura baja a los 60 grados, el indicador se apaga. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.